Listo. Ya. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que era el lugar con mayor frecuencia, que con mayor frecuencia se compromete en las hemorragias intracerebrales por etiología hipertensiva, ¿verdad? La respuesta aquí era el putamen, y aquí está la diapo en la que les expliqué que las hemorragias intracerebrales, bueno, la hipertensión era el factor de riesgo más importante, es el que causaba la mayoría de hemorragias intracerebrales, y la localización más importante era el putamen. Aquí lo podemos ver, de 40 a 50% es en el área putaminal. Bien, la siguiente pregunta dice, un paciente varón de 58 años que presenta de forma brusca una hemiparesia de predominio crural, casimutismo y alteración de esfínteres. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? En este caso, la respuesta era el infarto de la arteria cerebral anterior. Y aquí les dejé también en la diapo sobre el homúnculo de Penfield que la parte que irrigaba la arteria cerebral anterior era esta, y que nos daba sobre todo movimiento y sensorio de piernas, que es lo que nos dice aquí, que el paciente tiene la hemiparesia de predominio crural, las piernas, y además la alteración de los esfínteres, que también aquí en el sensorio se encargaba de irrigar los genitales. ¿Qué más? En la 3, en este caso, creo que acá no hay tantas dudas. Miren, el embolismo es un mecanismo de infarto que se formaba en un lugar lejano al vaso que se ocluye, ¿verdad? Les expliqué que el embolismo o el émbolo se formaba, por ejemplo, en las cámaras cardíacas cuando un paciente sufría de alguna fibrilación auricular o tenía alguna valvulopatía. Entonces, en estos pacientes formaban émbolos y estos viajaban recién hacia la circulación cerebral. Luego tenemos el infarto hemorrágico, que era causante del 30%, que dice es causante del 30% de SBs. Y esto era falso porque, si se acuerdan, el infarto isquémico era el 80%, entonces los SBs eran menos del 20% o hasta el 20%. Luego, la aterosclerosis es la principal causa de infarto, eso sería verdadero. En la clínica del infarto hemorrágico es un déficit súbito y máximo desde el inicio. Claro, ¿se acuerdan que hablamos que el isquémico era más progresivo, un poco más lento, y el hemorrágico era brusco? Y finalmente esta, que creo que fue la que causó dudas, les expliqué que el AIT o ataque isquémico transitorio era aquel en el que la clínica duraba menos de 24 horas, eso es cierto, pero les expliqué que no se evidenciaba en las imágenes. O sea, ustedes le hacen la tomografía y no se evidencian imágenes, además que el cuadro dura menos de 24 horas. Bien, por eso esta era falsa. Y la 4, en la cual dice es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral, ya lo dijimos en la diapositiva que les mostré, que sí, la hipertensión causa hasta el 75% de hemorragias intracerebrales. ¿Ok? Eso sería todo sobre el examen. Y ahora vamos a empezar con la clase, que es... Paula, perdona que te interrumpa. De pasadita, chicos, también les voy a hacer mi resolución de las dos preguntas mías. Y las demás preguntas les van a hacer su resolución el jueves, que tienen la siguiente clase, ¿no? De fisiopato. ¿Podrías compartirme, por favor, para activarme la opción para compartir pantalla, por favor, Paula? ¿Cómo se hace? Ah, 2 ya. minutitos nomás te voy a robar. Hay una flechita que dice para Dijo. arriba al lado de compartir pantalla, Uh-huh. y ahí dice opción para compartir, para que varios puedan compartir. ¿Al lado de dónde? Al lado de compartir pantalla Ya. hay una flechita. En el extremo superior hay una flechita para abajo. ¿La ves? Ah, no. Mejor te hago host. No, Ya. no, es que se va a ir, cuando me hagas host, se va a ir
el, el- Es que no me se va sale a ir. del... Ya, entonces no hay ningún problema. Ya. Entonces, el jueves yo les hago junto con Ana Lucía, les hago su resolución. Como son dos preguntas nomás, continúa nomás tu clase. Ya, no, chicos, el jueves hacemos la resolución. ¿Ya? Nos estamos viendo. Ya. Ya, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es acerca de enfermedad coronaria isquémica. Bien. Entonces, empecemos. Ya, la enfermedad arterial coronaria va a ser causada, en primer lugar, por lo que llamamos aterosclerosis. ¿Esto qué significa? Que el paciente va a tener una estrechez luminal de las arterias coronarias, como podemos observar en esta imagen. La luz de la arteria se va a ver reducida por estas placas de ateroma. Y esto va a condicionar la disminución del aporte de oxígeno al miocardio. Es un poco parecido a lo que habíamos visto en SB, pero en este caso es en el corazón. Bien, tenemos diversas coronariopatías, o sea, enfermedades que afectan a las arterias coronarias. Por ejemplo, tenemos lo que es la angina estable, la cual se da al esfuerzo. Angina, aquí tengan claro que es prácticamente un sinónimo de dolor o dolor precordial, ese dolor típico del infarto. Bien, pero la característica de esta angina estable es que se da al esfuerzo. Por ejemplo, un paciente que está subiendo las escaleras y siente una gran opresión en el pecho, termina y llega al piso al que quería llegar, descansa un rato y este dolor pasa. Eso le llamamos angina estable, que disminuye con el reposo. Pero también tenemos síndromes coronarios agudos. En este caso pueden ser como una angina inestable, que en este caso duraría más tiempo que la estable y no va a calmar con el reposo tan fácilmente. Y también tenemos al infarto de miocardio agudo, que está dentro de este síndrome coronario agudo. Y finalmente una isquemia miocárdica silente. Pero aquí más o menos vemos lo que ocurre en estos pacientes. Se forma una placa de ateroma en estas arterias y se rompen y luego se forma aquí un coágulo sanguíneo. Entonces, no puede pasar la sangre a través de este vaso. Y toda esta zona de tejido miocárdico va a sufrir una isquemia y finalmente muerte celular. Acerca de la epidemiología, esta patología va a ser mayor en varones que tienen un riesgo del 46% cuando son mayores de 40 años y en mujeres tienen un poco menos de riesgo, un 32%. En este caso serían las mujeres premenopáusicas porque están, por así decirlo, protegidas por las hormonas. Y ya luego las pacientes que ya tienen más de 40 años o postmenopáusicas, el riesgo aumenta. El promedio de años de vida perdidos son de 16.6 años. Y en Perú, les pongo el mismo cuadrito que vimos en la primera clase, vendría a ser la tercera causa de mortalidad, seguido de la enfermedad cerebrovascular. Por eso es muy importante. Aquí les puse dos de los factores de riesgo más importantes, que son la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, pero también es importante la hipertensión, enfermedades del corazón y la diabetes. Bien, entonces aquí están subrayados o en negrita los factores de riesgo más importantes, que vendrían a ser la hipertensión, la hiperglicemia, dislipidemias, pacientes obesos, sedentarios y la diabetes mellitus. Pero también es importante que los pacientes mayores de 45 años también tienen factor de riesgo, al igual que en SB, que vimos que las arterias por lo mismo que los pacientes son mayores, se van deteriorando y entonces simplemente por tener una edad avanzada, los pacientes corren riesgo de sufrir de la cardiopatía isquémica. ¿Qué más? El tabaquismo también es muy importante. Es muy nocivo y esto ocasiona en muchos casos la ruptura de las placas de ateroma.
antecedentes familiares, hábitos nutricionales que vienen con la obesidad, que son los saludables, también otras comorbilidades como nefropatías crónicas o enfermedades del colágeno, y bueno, las demás no son tan comunes. Entonces, hablemos sobre la etiología obstructiva. ¿Qué ocurre? Que se va a acumular en la luz del vaso, de las coronarias, las placas de ateroma, como observamos en esta imagen. Todo esto de aquí vendría a ser la placa de ateroma, y vemos que la luz se ha reducido prácticamente a menos de la mitad de su diámetro normal. Esto, otras causas, la malformación congénita de las arterias coronarias, vasculitis y radioterapia. Pero sobre todo, lo más común es la aterosclerosis. También tenemos causas no obstructivas, como por ejemplo pacientes que consumen cocaína, donde lo que ocurre es vasoespasmo, o sea, el vaso se cierra, como observamos aquí. Hay un espasmo de esta arteria y el flujo sanguíneo no puede pasar a través de esta arteria. Otras causas, la estenosis aórtica, todas las que tienen aquí. Hipertensión maligna, pero sobre todo las más importantes son las causas obstructivas. Ahora hablaremos de la fisiopatología. Primero, es importante que sepamos cómo es la estructura de una lipoproteína. Entonces, en la lipoproteína tenemos una envoltura que es polar, que es esta zona que vemos aquí, que envuelve a toda la lipoproteína, y está conformada por el colesterol, por fosfolípidos y por apolipoproteínas, que son estas más grandes. Y tenemos un núcleo aquí dentro que es apolar, donde estarían los ésteres de colesterol y los triacilglicéridos. Aquí también les puse. Las lipoproteínas se pueden calificar o clasificar como malas y buenas. En este caso, la buena es la HDL, que debemos conocer. Esta HDL es como un camión de basura que se va a encargar de recoger todo el colesterol que dejan estas lipoproteínas malas, por así decirlo, sobre todo la LDL. Y como podemos ver aquí, está esquematizado también el tamaño de cada una de ellas, pero a pesar de ser bastante grande, su densidad es inversamente proporcional a su tamaño, por así decirlo. ¿Okay? Esta, que es el kilomicrón, vendría a ser muy poco densa, está sobre todo llena de triglicéridos, entonces puede ser muy grande, pero es de baja densidad. Luego tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia y las de baja densidad, que son las LDL. ¿De qué se componen estas lipoproteínas? Primero tenemos a la HDL, que como dijimos es la buena. Aquí les puse las apolipoproteínas que tienen cada una. Estas apolipoproteínas vendrían a ser como esa porción de la lipoproteína que se va a unir a un receptor específico en los órganos. Cada uno de estos tiene su propia apolipoproteína. Entonces, el HDL tiene ApoA1 y ApoC. ¿De qué está formada? Sobre todo de proteínas, como vemos acá. Casi la mitad es proteínas. Por eso su densidad es más, su densidad es más alta. También tiene colesterol, pero es bajo, y triglicéridos también, y fosfolípidos. Pero sobre todo es importante que tiene más proteínas. Luego el LDL, que tiene la ApoB100, y recuerden que es igual, la ApoB100 es la misma apolipoproteína para el LDL, el VLDL y para el IDL. ¿Okay? El LDL es el que tiene más colesterol, como observamos aquí. 51% es colesterol. ¿Qué más? El VLDL es casi el 54% triglicéridos y el kilomicrón es casi totalmente triglicéridos. Esa es más o menos la composición. Y aquí les dejé también una tabla para que sepan dónde se originan cada uno de ellos y sus funciones. Por ejemplo, los kilomicrones transportan los triglicéridos exógenos, el VLDL se forma en el hígado y transporta los triglicéridos endógenos. Aquí exógenos significa de la dieta y endógenos significan aquellos que forma el hígado. Luego está el IDL, que es su función es similar al VLDL y al LDL. El LDL, que es muy importante porque es aquel que va a transportar el colesterol del hígado
hacia los tejidos para que estos lo utilicen como fuente de energía. Y el HDL, que es la lipoproteína buena, va a transportar el colesterol de los tejidos de vuelta al hígado. Es decir, va a recoger todo el colesterol que dejó este LDL en caso de pacientes que comen demasiada grasa y los tejidos ya no necesitan más de esta grasa. Entonces el LDL va a ir y va a recoger este colesterol que va sobrando para regresarlo al hígado. Por eso, mientras más HDL tengamos, es mejor, porque vamos a tener como más camiones de basura que puedan eliminar este colesterol malo. Bien, entonces, primero, lo que debemos saber es que va a haber una obstrucción luminal de las coronarias cuando tengamos este tipo de patología. Se obstruye la luz de las coronarias, como ya dijimos, por la acumulación de lípidos. ¿Okay? Luego, la perfusión coronaria va a ser inadecuada porque poco a poco la luz del vaso se va a ir haciendo más pequeña, como vemos aquí. Entonces va a disminuir la cantidad de sangre que llegue al corazón. Entonces, eso ocasiona un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y finalmente llegamos a la parte en la que la placa se hace estable, o mejor dicho, el paciente tiene síntomas de una angina estable. Como les expliqué, primero el paciente siente que sube escaleras y se le hace más difícil, le empieza a doler el pecho y luego se le pasa. Pero ¿qué ocurre cuando este paciente sigue alimentándose mal, sigue fumando? Entonces, en esos casos, la placa se puede hacer inestable y en algunos casos se puede romper. Y cuando es inestable, es como les dije que dura más de 15 minutos este paciente con este dolor, ya no va a calmar al reposo, y una vez que esta se rompe es cuando se forma el infarto. Se rompe y se forma un coágulo y se cierra totalmente la luz. Y esto ya no va a calmar con el reposo. Entonces veamos aquí también, tenemos una imagen donde vemos que desde la primera década de vida nosotros ya tenemos lípidos acumulados en nuestras arterias, a lo que llamamos la estría grasa. ¿Okay? La estría grasa se forma en la primera década de vida. A partir de la tercera década ya vemos que se van formando lesiones intermedias y hasta, en algunos casos, ateromas. Y finalmente, en la cuarta década en adelante, ya vemos que se forma una placa fibrosa alrededor de esta placa de ateroma, o en algunos casos que esta placa se rompe, de repente porque el paciente, como expliqué, tiene hábitos nocivos o sigue comiendo mal, es sedentario, todos los factores de riesgo se van a acumular y van a ocasionar la ruptura de la placa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En estos pacientes hay disfunción de las células endoteliales. ¿Qué ocurre? Que el LDL, como les dije, viene y va, lleva el colesterol hacia los tejidos, ¿verdad? Pero estos tejidos ya no necesitan más colesterol. Bien, entonces este LDL se va a acumular debajo de estas células endoteliales, se acumula por debajo, se acumula, y esto va a ocasionar que se oxiden. Se va a oxidar y ¿qué ocurre? Que va a haber adhesión y migración de monocitos para que se los coman, por así decirlo. Viene el monocito para comerse este colesterol que no necesitamos. Eso es algo normal, o sea, los monocitos lo que intentan es como de limpiar este vaso de esta sustancia extraña, que es el LDL. Lo que pasa es que en estos pacientes se acumula tanto LDL que estos monocitos comen demasiado este LDL y llega hasta un momento en el que ya su capacidad es máxima y se convierten en una célula espumosa. Comieron tanto este LDL que se formó una célula espumosa. Y esto va a ocasionar una respuesta inflamatoria y además que haya más migración de monocitos, porque como estos monocitos no pudieron eliminar por completo este colesterol, entonces llaman a más para que sigan fagocitando este colesterol, el LDL.
y además va a iniciar una proliferación y migración de células lisas. Entonces, ¿qué pasa con estos células espumosas? Que llega un momento en el que se necrosan, estas mueren, y el colesterol se libera nuevamente. Esto causa, como les dije, la respuesta inflamatoria y que vengan más monocitos. Y continúa la proliferación de las células musculares lisas, que poco a poco van a ir formando esta capa para tratar de englobar a este colesterol. Y por dentro siempre va a haber la necrosis de las células espumosas. Van muriendo estas células espumosas y se va llenando todo esto de grasa. Entonces, aquí está nuevamente el mecanismo. Primero se acumulan las grasas. El LDL se va acumulando en la pared de la arteria. Luego ocurre la inflamación. Los macrófagos ingresan para comerse o digerir esas grasas que están acumuladas. Poco a poco esta placa va a ir creciendo porque se sigue acumulando más grasa y además se va a ir formando la cápsula fibrosa que vemos aquí. Luego ocurre la proteólisis, o sea, la muerte de estos macrófagos que habían fagocitado al colesterol malo y se liberan enzimas proteolíticas. Además vemos aquí que el flujo sanguíneo poco a poco se va disminuyendo. Y finalmente, la cápsula de la placa se rompe cuando el paciente ya ha pasado mucho tiempo desde que tiene esta placa y ocurre el infarto. Este vaso se ocluye por completo y ya no puede llegar el flujo sanguíneo al miocardio. Aquí les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar aquí. Un momentito. Aquí. Listo. Vamos a ver este video. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Bien, entonces volvamos a la diapo. Entonces, ya habíamos hablado que habían etapas de la formación de la placa de ateroma. En primer lugar, teníamos a la estría grasa, que se formaba a partir de la primera década. En esta estría grasa se van a encontrar células espumosas y colesterol intracelular. Aquí ocurre retención de lípidos, oxidación de las LDL y se forman las células espumosas. Cuando hablamos de un preateroma, ya estas células espumosas empiezan a morir y el lípido queda extracelular. Se va formando este núcleo, como vemos aquí, el núcleo de lípidos. Y un ateroma, propiamente dicho, es cuando se forma la cápsula que va por encima de este núcleo lipídico. Aquí lo podemos observar. En primera década se forma esta estría grasa.
Una placa madura ya tiene la capa fibrosa o un ateroma, ya tiene la placa fibrosa. Y finalmente se rompe. Bien, ahora tenemos dos tipos de placas, como habíamos hablado de la angina estable o inestable también. En este caso tenemos una placa estable y una placa inestable. La inestable es aquella que tiene mayor cantidad de lípidos en el núcleo. O sea, el núcleo es bastante grande y está lleno de lípidos. Y la cápsula fibrosa es delgada. Entonces, corre el riesgo de que se rompa. En cambio, si el paciente tiene una placa fibrosa que es bastante gruesa y el núcleo tiene menos lípidos, entonces es más difícil que esta placa se rompa. Por eso le decimos placa estable, porque es poco probable que se rompa. Aquí vemos, en la placa estable, el principal objetivo es el tratamiento intervencionista. Va a haber una estenosis que limita el flujo. El paciente en este caso es aquel paciente que les dije que subía las escaleras y le dolía el pecho, pero descansa y se le pasa el dolor. Eso se puede detectar por medio de la angiografía. Y la placa inestable es aquella que, bueno, no limita el flujo, pero causa la angina inestable, que era aquella que no calmaba con el reposo y que duraba más de 15 minutos. Además, también puede causar el síndrome coronario agudo o la muerte súbita si se llega a romper. Bien, aquí tenemos otra vez, en este caso está la cápsula fibrosa y aquí está el núcleo lipídico de color amarillo. ¿Qué pasa? Que con la hipertensión, el tabaco, dislipidemias, diabetes, toxinas y estrés, todo eso causan aquí la ruptura de esta placa fibrosa. Y por aquí vemos que es todo el colesterol que está oxidado. Aquí vamos a ver otro video. Que está aquí. Inestabilidad y ruptura de la placa. La erosión o el adelgazamiento de la capa fibrosa ocurren por lo general en la porción más prominente de la placa ateromatosa, donde los macrófagos infiltran, se acumulan, son activados. Ya, chicos. ¿Se observó o se paró como me dijeron que se paró? Ay, verdad. Espérenme. Me olvidé de compartirlo, perdón. Ya, a ver. Ya. Ahora sí. Ahora sí ven, ¿no? Me olvidé de compartir la pantalla, perdón. ¿Se ven, no, chicos? Ruptura, inestabilidad y ruptura de la placa. Perfecto. La erosión o el adelgazamiento de la capa fibrosa ocurren por lo general en la porción más prominente de la placa ateromatosa, donde los macrófagos infiltran, se acumulan, son activados y experimentan apoptosis, pero además liberan radicales libres y metaloproteinasas, como colagenasas, elastasas y estromelicinas. Esto resulta en inestabilidad y ruptura de la placa ateromatosa y en liberación de factores protrombóticos por el endotelio, como factor tisular, entre otros, con los cuales interactúan las plaquetas que al activarse liberan gránulos que contienen citocinas y factores de crecimiento, y junto con el tromboxano A2 que secretan, inducen trombosis por vasoconstricción y agregación plaquetaria. Finalmente, ocurren ruptura de la placa ateromatosa y trombosis
que conducen a isquemia e infarto. Listo. Ya. Ahora sí, volvamos otra vez a la diapo. Listo. Entonces, estos son los pasos para, por así decirlo, la historia natural de esta enfermedad. Vamos a ver, primero, toda la población general tiene factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, estos pacientes que tienen, además de los factores de riesgo, que tienen estos hábitos nocivos, que comen mal, son obesos, fuman también, ya, todo eso se junta y el paciente tiene primero una disfunción endotelial. Se forman las placas de ateroma. Esto se refiere al índice brazo-tobillo, nos da información sobre el grosor de la íntima, de la arteria coronaria. Pero bueno, es importante que primero veamos que se forma la placa de ateroma. Luego el paciente, primero como hemos visto, no tiene síntomas, pero se va formando una estenosis coronaria, o sea, se va cerrando poco a poco el vaso. Luego ya se presentan los síndromes. Tenemos la angina estable, luego la angina inestable y finalmente el infarto. Y la fase final de estos pacientes es que van a llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva o también arritmias. Entonces aquí también nuevamente vemos que el paciente, esta placa de ateroma se rompió y aquí se forma el trombo donde se adhieren las células sanguíneas y obstruyen completamente la luz del vaso. Así es como se forma el infarto. La clínica del infarto. Aquí quiero que no se olviden de estas tres definiciones. La angina estable dura menos de 15 minutos. Es aquella en la que el paciente hace esfuerzo y luego de reposar 15 minutos, este dolor pasa. O también con nitratos. ¿Qué más? La inestable es aquella que dura más de 15 minutos. Ya el paciente no calma tan rápido con el reposo. Y finalmente, el infarto de miocardio ya es cuando dura más de 1 hora. Una angina típica o estable es aquel dolor, ya dijimos, dolor retroesternal. Este puede irradiar ya sea al hombro o al brazo izquierdo. También hay algunos pacientes que dicen que hacia la mano. Y no olvidar que en pacientes diabéticos y en pacientes ancianos, la clínica puede ser muy vaga. Estos pacientes a veces no tienen una clínica tan así específica, el dolor precordial. A veces no, a veces simplemente es un dolor que puede ser de repente epigástrico y uno puede pensar que es un dolor de estómago. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que tienen estas anginas. Bueno, en estos pacientes hay que tener más cuidado y hay que buscar otros síntomas también. Si sabemos que tiene todos esos factores de riesgo, entonces también tenerlo siempre en mente para llevarlo rápidamente por emergencia a estos pacientes. ¿Okay? ¿Qué más? En la angina estable, ya dijimos, es provocada por estrés o también por estrés emocional, o sea, por esfuerzo, paciente que está haciendo ejercicio de repente, o pacientes que sufren de algún estrés emocional, alguna muerte de algún familiar, alguna emoción fuerte, también. Esta alivia, como dije, con reposo y con nitratos. La angina inestable, en cambio, no va a calmar con reposo ni con nitratos. Y el infarto de miocardio es aquel en el que hay todos estos síntomas, pero además encontraremos elevación de enzimas cardíacas, que veremos en la siguiente diapo, y también la elevación del ST, el segmento ST en el ecocardiograma. Síntomas que también se pueden asociar: disnea, el paciente siente que le falta el aire, también náuseas, vómitos, sudoración y mareos. Entonces, ¿qué ocurre en el IMA? En los segundos en el que se obstruye este vaso, va a haber disminución del ATP. A los 1 a 2 minutos ya ocurre disminución y cese de la contractilidad del músculo cardíaco. A los 10 minutos ocurre ya edema celular y hay disminución del potencial de membrana, lo cual nos puede llevar a un riesgo de que el paciente sufra de arritmias.
De 20 a 40 minutos ya hay muerte celular irreversible. De 1 a 3 horas encontraremos en la patología o en la histología ondulación de las miofibrillas. De 4 a 12 horas ya vemos hemorragia, edema e inflamación. A las 6 horas inicia la necrosis y finalmente en 18 a 24 horas hay necrosis por coagulación del músculo cardíaco. Los biomarcadores que tenemos son varios, pero los más importantes son las troponinas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, la primera en elevarse es la mioglobina, pero también es la primera en disminuir rápidamente. Entonces esta solo la podemos detectar entre las 2 a 3 primeras horas. Y de ahí va a ir disminuyendo. Bien, además no se eleva tampoco tanto. Luego está la CPK, que nos dura ya un poco más, de 4 a 6 horas, el pico es a las 12 a 24 horas y dura hasta 3 días. Pero las troponinas, como vemos, se elevan dentro de las 4 a 6 horas también, pero van a estar la troponina T elevadas durante 7 a 10 días, las podemos medir hasta 10 días después, y la troponina I hasta 6 a 8 días después. Esas son las más importantes. Y aquí vemos, primero se eleva la mioglobina, luego la CPK, y luego empieza la mioglobina. Bien. La deshidrogenasa láctica también se va a elevar porque, si recuerdan, esta se eleva en sí en cualquier muerte celular. Siempre que haya muerte celular encontraremos aumento de la deshidrogenasa láctica. Pero esta no es específica de músculo cardíaco. Entonces, si buscamos una que sea más específica, son las troponinas. Son las más específicas de músculo cardíaco. ¿Okay? Pero un marcador temprano también es la mioglobina. Entonces, no se olviden las troponinas y que la mioglobina es el marcador más temprano. Y finalmente, el EKG. Este es el EKG normal. Y cuando nosotros estamos sufriendo un infarto, suele haber una elevación de este segmento, el ST. Luego de horas, este se hace más marcado y también puede aparecer la onda Q. Cuando ya pasa de 1 a 2 días, se ve esta onda Q e inversión de la onda T. Y finalmente se normaliza el ST, pero la T se queda invertida. Entonces ese es un marcador tardío de que el paciente ha tenido un infarto. Si vemos la onda T, ya decimos que hace días el paciente ha tenido un infarto. Y luego de semanas ya se va a encontrar el segmento ST normal. Solo que va a persistir en algunos casos la onda T. Pero no se olviden que se eleva el ST en estos casos de infarto. Bien, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿Tienen alguna duda? Todo bien. Ya, chicos. Si no hay ninguna duda, eso sería todo por hoy. Y ya nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, igual me pueden escribir por WhatsApp para poder resolverla. ¿Sí, chicos? Gracias. Ya, chicos. Cuídense.